Continuamos en el programa En Contexto y la charla que estamos teniendo con Bruno Acuña desde México, analista político mexicano. Bruno, vamos a hablar sobre esta decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de retirar los cargos a el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera secretario de Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto, acusado de estar coludido con el narcotráfico y otros cargos, y todos esos cargos fueron retirados. Parece que el gobierno de México llegó a un acuerdo con el de los Estados Unidos, un acuerdo raro, ¿no te parece? Vamos a empezar por ahí. Definitivamente, y sorprende más, Luis, el hecho de que este miércoles por la tarde llega el general Cienfuegos a México, al hangar de la Procuraduría General de la República, y prácticamente no es detenido, solamente se le da a conocer que está sujeto a investigación y él llega después a su casa, donde permanece sin mayor complicación alguna en su vida cotidiana. Llama la atención que a partir de que fue detenido a mediados del mes de octubre, la Cancillería mexicana, a través de Marcelo Ebrard, se dedicó a hacer una intensa campaña de cabildeo en Estados Unidos con la finalidad de que fuese detenido el caso, de que no prosperara y de que se analizara a fondo si verdaderamente había implicaciones con el crimen organizado. Aquí también se añade una declaración que hiciera en su momento, casi inmediatamente, de la detención de Cienfuegos en Estados Unidos por parte del presidente de la República, en el sentido que siempre él se ha pronunciado, que no permitiría ningún acto de corrupción, fuese donde fuese, y que cayese quien cayese. Sin embargo, Luis, posteriormente pareciera que esto hubiese disgustado a las Fuerzas Armadas, que cabe decir que es una institución completamente vertical. Ya no hizo ningún pronunciamiento en ese sentido. A partir de entonces, Marcelo Ebrard se dedicó a hacer un intenso trabajo con sus homólogos en Estados Unidos para conocer qué había pasado en torno a esta detención, de la que primero a México no se le avisó que fuese sujeto de investigación un personaje político de este nivel, y es que estamos hablando ni más ni menos que el segundo en importancia después del presidente de la República, y que no tenía respuesta, no había ecos por parte del gobierno de Estados Unidos. Pierde Donald Trump, y a partir de este hecho es que casi inmediatamente a los días está ya de regreso, no hay cargos que se vayan a fincar, también en un hecho sin precedente en Estados Unidos, una detención de esta naturaleza. De ahí que hay dos versiones aquí en México, Luis. Una, de que fue un pronunciamiento enérgico del presidente de la República para que, si no tenía una aclaración y un seguimiento adecuado el caso Cienfuegos, el tratado que existe entre ambos países de permitir que agentes de la DEA lleguen a nuestro país y que realicen investigaciones no sería permitido. Esto quedó asentado en el famoso Tratado Mérida, que se efectuó en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. No habría colaboración para las investigaciones que los estadounidenses hacen en nuestro país en materia de narcotráfico. Y pues otra sería algo así como una especie de regalo de Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador por el hecho de no haber felicitado a Joe Biden tras obtener pues el virtual triunfo, toda vez que no es oficial. Es esta la situación que llama la atención, porque hasta este momento la institución militar era la que gozaba de más respeto y credibilidad en materia de combate al crimen organizado aquí en nuestro país, y todavía no queda claro qué es lo que verdaderamente encontró la DEA para detenerlo y qué va a hacer ahora el gobierno mexicano y cómo quedaría esta institución en caso de comprobarse que sí tuvo algún posible vínculo en esta materia, Luis. Hay muchas versiones, tanto de los abogados del general como del gobierno mexicano y del gobierno de los Estados Unidos, pero la realidad es que este acuerdo de dejar en libertad y retirar los cargos a una persona, porque es raro, nunca se había visto en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo relacionadas con este tipo de delitos del narcotráfico. Pero, y como decimos en nuestro país, el gobierno de los Estados Unidos no da un paso sin guarache. O sea, si hubo una detención es porque ellos tenían pruebas
que iban a presentar. Entonces, ahora, hasta este momento, tenemos 2 minutos, no hay información de qué es lo que va a pasar con él, si van a investigarlo en México, si lo van a encarcelar mientras hay investigaciones. ¿El señor está libre? Por lo pronto está en libertad, solamente se le notificó que hay una investigación, ni siquiera está en calidad de indiciado o de alguna otra figura legal en materia penal. Se desconoce qué fuero es el que se seguirá, el común o el fuero militar, que es el que se encarga de procesar todos los delitos cometidos por militares. Se desconoce bajo qué cargos entonces se estaría juzgando, bajo los que supuestamente tiene Estados Unidos que obtuvo a través de la DEA o los que obtenga el propio gobierno mexicano si es que existen. De hecho, lo único claro hasta el momento es que el general Cienfuegos llegó sin mayor problema, solamente recibió el aviso de que era investigado y continúa su vida normal aquí en este país durante los siguientes días. Se desconoce entonces qué pasará y de ello dependerán pues muchos temas relacionados con Estados Unidos en materia del combate al narcotráfico y también aquí en nuestro país, cuál es la institución sobre la cual entonces se deba tener o no credibilidad para algo tan delicado y que tanto daño ha hecho a miles de mexicanos. Así es, y siendo un miembro de las Fuerzas Armadas de México, no sabemos si el gobierno, el ejército es el que lo va a investigar o la parte civil, pero bueno, hay muchas más preguntas que respuestas todavía a esto. Bruno, Correcto, sí. muchísimas gracias, te agradezco por tu tiempo, que estés muy bien. Gracias, un saludo para ti y para todos desde México. Gracias, Bruno Acuña desde México. Nosotros una pausa y regresamos con más En Contexto, no se vayan.